Entonces, una función en Python es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Podemos pensar en las funciones como una pequeña subrutina dentro de un programa que toma algunos datos de entrada. Ya con estos datos, o incluso aunque no tome datos, la función realiza ciertas operaciones y devuelve o arroja un resultado de regreso. Las funciones permiten organizar y modularizar el código que hacemos, lo que facilita su comprensión y mantenimiento. Entonces, para poder hacer una función en Python, vamos a utilizar la palabra reservada def, seguido del nombre de la función que vamos a utilizar. Vamos a abrir paréntesis. Entonces, ojo, el nombre de la función puede ser el que nosotros queramos, puede ser suma, resta, suma números, suma datos, como el nombre que nosotros deseamos poner a nuestra función, podemos ponérselo. Solo hay que seguir las convenciones que hemos usado, por ejemplo, para las variables. Entonces, ya que tenemos el nombre de la función, dentro de los paréntesis, opcionalmente podemos agregar algo que se conoce como parámetros. Si estos parámetros son unas variables que usamos al definir una función, que simplemente no tienen ningún valor en concreto, pero las agregamos para darle a entender a la función al llamar la función, al utilizar la función, estas variables tienen que tener un valor. Y ahorita vamos a ver más al respecto. Entonces vamos a ponerle a los parámetros el valor de x, y. Entonces nuestra función va a tener estos dos parámetros, que al final de cuentas tienen que tener un valor específico. Todavía no lo vamos a asignar, ahorita lo vamos a ver. Vamos a abrir dos puntos, vamos a dar enter, y se dan cuenta en esta línea 2, nuestro cursor está 4 espacios a la derecha en comparación de la palabra def. Entonces eso quiere decir que lo que escribamos aquí va a ser parte de la función. Si no va a ser un texto aislado, sino parte de la función. Voy a poner aquí una variable que se llame resultado y le voy a asignar que lo que haga sea sumar x más y. Entonces, cual sea el valor de x o de y, se va a sumar. Y esto me va a tener que regresar un resultado. Entonces le voy a poner return resultado. Entonces aquí podemos poner el nombre que queramos a resultado, podemos ponerle operación, final, etc. Pero lo que nos regrese pues, tiene que tener el mismo nombre de la operación que se está realizando. O sea, aquí le pongo final. Si se dan cuenta me marca error porque pues, no tiene nada que se llame final. Entonces le voy a poner resultado también. Entonces vamos a llamar a función, vamos a correr el programa. Vamos a ponerle F5. Si se dan cuenta, no nos arrojó nada. ¿Por qué? Porque realmente solo definimos o declaramos la función, no estamos haciendo nada más con ella. Ahora, lo que tenemos que hacer para que nuestra función corra ahora sí que funcione, tenemos que llamarla o invocarla. Entonces, para hacer esto, tenemos que decir el nombre de la función, paréntesis, y dentro de los paréntesis, ahora sí tenemos que darle un valor a los parámetros. Si nuestros parámetros no tienen ningún valor ahí, por eso se llaman los parámetros. Ahora tenemos que darles un valor. Para esto vamos a ponerle 4 y 7. Entonces podemos ponerle los valores que nosotros queramos, pero ahora ya no se llaman parámetros. Ya cuando llamamos la función o invocamos la función, pasan a llamarse argumentos. Entonces los argumentos ahora sí tienen un valor. Los parámetros realmente no tienen un valor, solo son variables sin un valor, pero que tenemos que usar en la función. Pero al llamar la función que ahora sí tienen un valor, se conocen como argumentos. Entonces, si yo corriera el programa ahora, realmente tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aunque la función nos está regresando acá un resultado y la estamos llamando acá, realmente no le estamos diciendo al programa que haga nada con ese resultado. Entonces podemos agregar un print aquí antes. Y ahora sí, lo vamos a salvar, lo corremos y ahora sí nos arroja un resultado, que es 4 más 7 es 11. Podemos llamar nuevamente la función las veces que nosotros queramos durante el programa, solo siguiendo esa misma estructura. Es decir, si tengo dos parámetros, al llamar la función tengo que usar esos dos parámetros con dos argumentos. Vamos a correr aquí el programa llamando la función nuevamente. ¿Se dan cuenta? 8 más 6, pues efectivamente es 14. Ahora, si yo quisiera llamar la función suma
pero solo le pongo un argumento, pero debe tener dos parámetros y solo le estoy incluyendo uno, que sería x, y yo lo salvo y lo corro, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque dice que falta un argumento, que sería ahora sí que el parámetro de y. Entonces, al parámetro de y no estarle dando un valor con un argumento, nos está marcando un error. Entonces tendríamos que ponerle un número para que funcione. Por ejemplo, si pusiéramos h, vamos a ver qué es lo que pasa. Se dan cuenta, nos marca un error porque estamos sumando o tratando de realizar esta suma de un número a una string, ¿sí? A algo de texto. Entonces eso no se puede, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer algo así y no estamos viendo el caso aquí, más bien queremos sumar, entonces tenemos que respetar el hacer el uso de los argumentos y de la manera correcta. Entonces podemos llamar esta función las veces que queramos durante nuestro código, y se dan cuenta, cada vez tiene un valor diferente y podemos asignar una variable diferente. Por ejemplo, resultado final, voy a llamar la función suma y le voy a asignar los argumentos de 9 y 30 para que sea como un número un poco más grande. Entonces, lo que voy a hacer es print resultado final. Voy a borrar acá el código que hemos escrito. Vamos a llamar la función, a correr el código, perdón. Se dan cuenta, nos dio el resultado de 39. Entonces esta sería también una manera en que nosotros podemos asignar el valor de la función. O sea, al final de cuentas la función nos está regresando un resultado, un número en este caso. Entonces, por lo tanto, podemos asignar ese número, esa pieza o ese dato a la variable resultado final. Entonces podemos imprimirla, y así sería algo básico en que nosotros podamos entender lo que es una función en Python.